Hola, este tutorial vamos a dedicarlo a las opciones de fusión y vamos a tratar de explicar en qué consisten y cómo funcionan. Teniendo seleccionada la capa donde queremos aplicar dichas opciones de fusión, en este caso la capa 1 que aquí tenemos, iremos al menú Capa y elegiremos la opción Estilo de capa, Opciones de fusión. Se nos abrirá el panel de opciones de fusión. Otra forma es yendo al menú asociado al panel de capas, haciendo clic en él y seleccionando opciones de fusión. Otra sería yendo a la capa, concretamente que tenemos la capa 1, seleccionando haciendo clic con el botón derecho del ratón. Nos saldrá también en este menú emergente la opción de opciones de fusión aquí en primer lugar. Otra más sería haciendo doble clic en la misma capa. Y por último tenemos otra vía de abrirlo, que es aquí abajo en el icono de añadir un estilo de capa. Si hacemos clic en él, tenemos en primer lugar opciones de fusión. Teniendo abierto el panel de opciones de fusión por cualquiera de esas vías, podemos distinguir en él tres áreas claramente definidas. Una arriba, llamada Fusión General, en la que vemos el modo de fusión de la capa, que es el mismo que podemos ver en el panel de capas, y también su opacidad. Son ambas una réplica de esos atributos que podemos ver cuando la tenemos seleccionada dicha capa en el panel de capas. La segunda área se encuentra debajo de la anterior, llamada Fusión Avanzada, en donde vamos a centrar nuestra atención en primer lugar. Lo primero que vemos dentro de esa área es un atributo llamado opacidad de relleno, la cual controla la opacidad de los píxeles que componen la capa. Quizá te sorprenda esto y te preguntarás qué diferencia hay con la opacidad global anterior y que es la que hasta ahora hemos comentado. En este mismo capítulo, cuando hablemos de estilos de capa, que va a ser enseguida, dejaremos aclarada esta diferencia, ya que no existe diferencia entre una y otra si no hay un estilo de capa aplicado. Debajo de esta opción de opacidad de relleno tenemos un campo con tres checkbox y que corresponden a los canales rojo, verde y azul, de ahí las letras que acompañan a cada uno de ellos. Estos tres checkbox permiten excluir uno o varios canales de color, es decir, hacer transparentes los píxeles a los colores excluidos. Vamos a ver cómo trabaja esta opción. Tenemos aquí una capa compuesta por tres círculos, cada uno de ellos con un color básico, el rojo, el verde y el azul. Aquí entre los tres tenemos una zona que está rellena de blanco y el resto de los píxeles de la capa son transparentes. Debajo de esta capa tenemos otras capas con distintos rellenos. Y vamos a ver cómo interfiere con cada una de esas capas nuestra capa 1 según el color o colores excluidos. Para empezar, dejemos visible la capa 1, manteniendo pulsada la tecla Alt y haciendo clic en el icono de visualización de esta capa, vemos que es un método rápido para dejarla solo a ella. Ahora hacemos doble clic en la capa 1
para abrir el panel de opciones de fusión. Y ahora quitamos el canal del canal rojo, hacemos clic en el checkbox para excluir este color de la capa. Al hacer clic hemos hecho que la capa sea transparente al rojo. Vemos que el círculo relleno inicialmente por el rojo es ahora negro. El negro, como sabemos, en el modo RGB es ausencia de luz. Evidentemente, si había un foco rojo ahí y lo hemos excluido, es como si lo hubiéramos apagado. Los otros dos canales, verde y azul, no presentan cambios. Pero la zona que está entre medias, esta zona rellena de blanco, que estaba rellena de blanco, es ahora cian. Lo que es lógico, porque al haberle quitado a la luz blanca el color rojo, han quedado los otros dos colores, el azul y el verde, que juntos dan el cian. Bien, vamos ahora a ver lo que ocurre si debajo de la capa que hemos excluido el rojo hay otras capas. Cerramos las opciones de fusión, como ya tenemos cerradas las opciones de fusión, pero tenemos en ella la opción del rojo excluido. Hacemos ahora visibles las otras capas de nuevo como antes, manteniendo pulsada la tecla Alt y haciendo clic en el icono del ojo, vemos que todas se hacen visibles. Bueno, todas menos la última, porque no estaba inicialmente visible. Vemos que nuestros círculos mantienen el aspecto anterior a cuando no había capa alguna debajo. Es decir, el negro, el que era rojo sigue siendo negro, el verde verde, el azul azul y la zona que estaba en cian sigue manteniendo el mismo color cian. Y bueno, el resto, vemos que el resto también está relleno de negro y es porque los píxeles que hay en el resto de la capa son transparentes y dejan ver el color de abajo. Vamos a quitarle la visibilidad a la capa 2, la que está de negro. Le quitamos la visibilidad y ahora la capa inferior, en este caso la capa 3, está rellena de blanco y vemos los siguientes cambios en el aspecto de nuestra imagen. El círculo rojo vuelve a recuperar su color. El círculo verde es ahora amarillo. El círculo azul ha cambiado a magenta y la zona rellena de blanco de nuevo es blanca. ¿Cómo explicar estos cambios? Veamos. Hemos dicho que al excluir el rojo de nuestra capa, la hemos hecho transparente a dicho color. Por tanto, si debajo de esta capa, de la capa 1, hay alguna capa que entre sus colores tiene dicho color, es decir, el rojo, podremos verlo. La capa que ahora está debajo es la capa 3 rellena de blanco, mezcla de rojo, verde y azul. La capa 1 es opaca al verde y al azul porque los checkbox de esos colores no los hemos tocado, pero es transparente al rojo. Por tanto, el círculo que inicialmente era rojo vuelve a serlo al pasar este color que hay desde la capa 3. El 2, al pasar el rojo, al pasar el rojo por el círculo verde, produce el color de fusión entre ambos. El rojo y el verde dan amarillo. Y al pasar el rojo
por el círculo azul dan el color fusión de ambos, es decir, el magenta. La zona cian, que estaba en el centro, pues, lógicamente, que cian es rojo, perdón, el cian es verde y azul, en la fusión. Al pasar ahora a través de ella, pasar el color rojo, hace que recupere el color blanco porque el verde y el azul, que dan el cian, al unirse el rojo, dan la luz blanca. El resto del área, la que era antes transparente, lógicamente, al ser transparente, deja ver lo que hay debajo de ella, que es la capa de color blanco. Si ahora quitamos el icono de visualización de la capa 3, la capa blanca, la capa que tendremos debajo de nuestra capa 1 es la capa 4, que es de color rojo. Vemos que poco ha cambiado respecto a la situación anterior, solo que las zonas transparentes se nos han convertido en rojo, cosa lógica, ya que dejan ver a su través la capa que hay debajo al ser transparente, y de ahí que sean rojas. Ya que la situación para el caso de los círculos es prácticamente la misma, ya que el color rojo, que es el color que hay bajo la capa 1, es el que pasa. Por lo tanto, dará en los círculos los mismos colores, en los círculos y en la zona central, los mismos colores que en el caso anterior. Y valdría, lógicamente, la misma justificación que hemos visto. Quitemos el icono de visualización de la capa 4. Vemos ahora que tenemos bajo nuestra capa 1 una capa, la capa 5, que es de color verde. Si observamos nuestra imagen, vemos algo interesante. Nuestra imagen tiene el mismo aspecto que cuando teníamos debajo de ella la capa negra. Solo con la diferencia, solo cambian las zonas que son transparentes. El círculo negro, que es el que corresponde al rojo, al haber excluido el color rojo en esta capa y no pasar a través de él, porque es transparente al rojo, ni este color, tenemos la ausencia de color, el negro. Los otros los otros círculos, el verde por un lado, mantiene su color, y el azul mantiene su color, y el cian lo mismo, por el mismo razonamiento que hicimos cuando teníamos la capa 2 debajo, o sea, activa debajo de la capa 1. El resto, lógicamente, las zonas transparentes nos dan el color de la capa 5, es decir, el verde. Veamos ahora el siguiente caso. Hacemos clic sobre el icono de visualización de la capa 5 y nos encontramos bajo nuestra capa 1 una capa azul. Y tenemos la misma situación que en el caso anterior y en el caso de la capa 2. Es decir, la situación es la misma que la que hemos visto hace un momento. El color, hemos excluido el color rojo de la capa 1, el círculo rojo, por lo tanto, se queda sin luz, ya que por él no puede pasar otro color que no sea el rojo, y como debajo de él está el azul, queda en negro. El verde sigue siendo círculo verde y el azul, que es este de acá, estaría en azul, siendo las zonas transparentes, como las veces anteriores, del mismo color que la capa inferior. Y la zona central, la misma circunstancia, es decir, hemos excluido el color
rojo del blanco y nos queda el azul y el verde, que es el cian, no habiendo otro color que pueda pasar a su través, ya que el único color que puede pasar a su través sería el rojo, que no existe en la capa azul. Vamos a ver ahora qué ocurre si excluyéramos dos colores o dos canales de nuestra capa. En principio vamos a visualizar todas las capas. Hacemos ahora, dejamos solo la capa 1, haciendo como antes, pulsando la tecla Alt y haciendo clic en el icono de visualización de nuestra capa 1. Y ahora vamos a hacer doble clic en la capa 1 para que se nos abran las opciones de fusión. Aquí seguimos manteniendo el rojo inactivo y vamos ahora a desactivar el color verde, el canal verde. Vamos, bien. Cerramos acá y ya vemos lo que está pasando con nuestra imagen. Hemos desactivado dos canales, el rojo y el verde. Por lo tanto, ausencia de luz, negros los dos. Ni el rojo ni el verde tienen luz, están apagados. Y el resto queda, el único color que queda de los tres, el azul. Todo lo demás tiene que ser azul. El círculo azul, porque es azul, se mantiene en azul, y el blanco de la zona central se queda con el único color posible, el que le queda, el azul. Veamos qué ocurre cuando debajo de nuestra capa, ahora que hemos suprimido dos canales, existen otras capas. Para empezar, activaremos los iconos de visualización del resto de las capas, como antes, haciendo la tecla Alt, teniendo pulsada la tecla Alt y haciendo clic en el icono de visualización de la capa 1, e iremos recorriendo una a una al igual que antes. Ahora mismo tenemos debajo de nuestra capa 1 la capa 2, que es una capa negra. Vemos que nada ha cambiado, salvo las zonas transparentes mostrando el color que hay debajo. Quitando el icono de nuestra capa 2, hacemos que ahora tengamos una capa blanca debajo de nuestra capa 1. ¿Qué ocurre? Bien, los píxeles de los dos círculos superiores, ausentes de color, son transparentes al rojo y al verde, pero no al azul de la capa blanca. Por ello, ambos muestran el amarillo, ya que el rojo y el verde juntos son el amarillo. El círculo inferior y la zona central eran azules, pero como sus píxeles son transparentes al rojo y verde como todos los píxeles de la capa 1, generan los tres la luz blanca, el azul que poseían, más el rojo y el verde. Si ocultamos la capa 3, tenemos ahora la capa roja, bajo nuestra capa superior, la cual, por ser transparente, la capa superior, a dicho color se une al azul del círculo inferior y de la zona central, produciendo el magenta. Los círculos superiores dejan ver el único color que hay debajo de ellos y que es a los que son transparentes. Y igual que le pasa a los píxeles transparentes, que dejan pasar el rojo. Situación similar si quitamos el icono de la capa de visualización de la capa 4 y dejamos ver la capa 5, solo que esta vez el que se une al azul es el único color que tiene la capa inferior, es decir, el verde. Por lo tanto, nos dará el cian. Para la última capa, poco tenemos que decir, ya que el único color visible
tanto en la capa 1 como en la 6, es el azul. Y los círculos superiores tienen anulados sus canales y la transparencia de sus píxeles al rojo y verde de nada puede modificar por ser el azul el único color existente en la capa de abajo. Bueno, espero que todo este rollo te haya ayudado a saber cómo funciona la exclusión de canales en el panel de opciones de fusión, en el área esta de fusión avanzada. En el vídeo siguiente, el cual lo dedicaremos a explicar esta otra área llamada fusionar si es. Gracias por tu atención.